Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están, compañeras? Las vamos a Hola, saludar hoy día en este tecito rebelde conversatorio que vamos a tener acá. Esperamos poder tener una vez a la semana distintos temas. Después nos pueden dejar en los comentarios qué es lo que quieren que nosotras conversemos o de qué temas les gustaría escuchar. Esto es, nosotros somos personas comunes y corrientes, igual que ustedes que nos están escuchando, que nos interesan estos temas, que queremos analizarlos, conversarlos, y que no pasen de largo en la agenda como tantos temas que vemos que no son tratados, que no son conversados y no son llevados a lo cotidiano, a lo nuestro, a lo que nos toca. ¿Con quién estamos hoy día? Nos acompaña Olga de la Fuerza 18 de Octubre. Estamos hola, ¿cómo estás? Hola, con Nelly Zapata del colectivo En Resistencia. Y esto también es Hola, organizado y asesorado por la Clínica Social Manuel Rodríguez. Todos nosotros vamos a estar conversando con ustedes y vamos a ver cómo sale este proyecto. Espero que nos acompañen, que nos den un comentario y aquí les vamos a ir dejando en un rato más nuestras redes sociales, donde van a estar para que nos puedan encontrar. Del primer tema que vamos a hablar hoy día es de las ISAPRES, de este salvataje o de este primer trámite de ley que fue aprobado en el Senado y que pasó ya a la Cámara de Diputados. No sabemos cómo se va a dar la discusión ahí. En el Senado efectivamente se aprobó la idea en general, ahora en la Cámara de Diputados se va a hablar en lo particular, y además pasó este tema de la mutualización. La mutualización es un temazo, ¿eh? Porque en realidad lo que finalmente va a suceder es que se van a socializar las pérdidas. O sea, finalmente el afiliado va a terminar pagando la deuda de la ISAPRE. Pero lo vamos a conversar más en extenso, chicas. ¿Quién quiere partir? Díganme. a mí me gustaría un poco especificar de qué se trata el dictamen de la Corte Suprema y lo que pasó en el Senado respecto de lo mismo que tú comentabas de la mutualización, porque el dictamen de la Corte Suprema indica que se debe respetar la tabla de factores por la que se calculan los planes de ISAPRE y el plan GES, que donde están las enfermedades catastróficas, que se respetaran los factores del 2019. Pero las ISAPRES querían que se respetara el valor que ellos ponían desde el 2022 al 2024. Y estos planes funcionan en base a trienios, vale decir, del 2019 al 2022 y del 2022 al 2024. Pero ellos querían que se respetara su postura, que era la del 2022 al 2024, cosa que la Corte Suprema dijo que no, porque ellos ya habían tenido un dictamen anterior donde prohibían el alza de estos planes, y no tanto de los planes, sino que de los factores de riesgo, de la tabla que se considera para contratar un plan de salud, la tabla base, digamos. Entonces, en base a eso, fue que salió esta idea de rescatar a las ISAPRE y que el Ejecutivo presentó este proyecto de ley corta para, en el fondo, intervenir en otro poder del Estado, que es el Poder Judicial, y la sentencia que éste determinó respecto de cómo se tenían que pagar las platas. Lo que pasó en el Senado fue que se aprobó en general eh, la ley corta, pero no solo se aprobó en general, sino que además se rebaja la deuda en 2/3. Y lo que queda de deuda se pretende mutualizar, que es una herramienta que ocupan muchas aseguradoras para hacer sustentable el negocio. Y, como bien lo decía la Luz al principio, van a ser finalmente los usuarios, los afiliados a la ISAPRES, los que van a terminar pagando. Vale decir, los que realmente deben recibir el dinero que se les debe pagar porque se les cobró de más, no solo no lo van a recibir, sino que además van a terminar pagando todos juntos la deuda que las ISAPRES tienen con los afiliados. En base a eso,
es importante decir también que este proyecto nació del Ejecutivo, eso hay que recalcarlo, porque los poderes del Estado son totalmente independientes, eso es lo que sabíamos hasta ahora. Sin embargo, con esto se introduce uno en el otro, influye uno en el otro, desautoriza uno al otro, y eso atenta básicamente contra la democracia, porque esto va a sentar un precedente para que en cualquier otro tema uno se involucre en lo que le corresponde al otro, y los que vamos a salir perjudicados vamos a ser nosotros, los ciudadanos. Ahora es el tema de la ISAPRE, pero puede ser que en cualquier otro momento sea otro tema, y que no vamos a tener ni voz ni voto. Solamente a nosotros nos queda acatar lo que ellos arreglan a puertas cerradas. A mí me parece que el tema de los ISAPRE es un temazo, el tema de la mutualización es un temazo también, porque si bien es cierto, muchas de nosotras no cotizamos en ISAPRE, por lo general, por nuestras convicciones, estamos en el Fondo Nacional de Salud, pero significa que esto puede, como les decía anteriormente, esto puede sentar un precedente que va en contra de nosotros, de los ciudadanos. Yo no sé, Eli, si ya terminaste, pero a mí me parece súper pertinente lo que estás planteando en relación a cómo juegan los poderes del Estado para rescatar, porque esto es un salvataje, es un rescate de un negociado que se hizo a costa de cobrarle de más a la gente. Entonces, por un lado, el Poder Judicial fue dando alguna respuesta parcial, pero siempre a cuenta gotas, lo que le llevó a las ISAPRES a seguir haciendo lo que querían, y llegamos a un punto en donde ponen el grito en el cielo, por supuesto que hablan de que está en riesgo la salud de los chilenos, cuando en definitiva nunca les importó la salud, y lo que hizo el Poder Ejecutivo desde el principio fue a jugar a favor de las ISAPRES. O sea, el Poder Ejecutivo, el gobierno de Gabriel Boric, lo que hizo fue pedir prórrogas. Pensemos en esto, o sea, lo mínimo, pedir prórrogas a la justicia. Cualquiera de nosotros que va a la justicia, que tiene un fallo en contra, apelás, te tiran con la cabeza con el fallo y tenés que cumplir. Bueno, acá ya van como 2 prórrogas, y todo este tiempo fue a favor de buscar justamente los acuerdos políticos para hacer un salvataje de este negociado a costa de los propios afectados, porque eran los que tenían que recibir, o sea, los que tenían una creencia a favor porque les cobraron de más, y sin embargo van a ser los que van a terminar pagando con este mecanismo de la socialización de las pérdidas. Así que ahí la responsabilidad del gobierno no es menor, además que según lo como estabas contando, es el autor de esta norma que viene a rescatar este negociado. Y en definitiva, a mí lo que me parece también muy pedagógico es pensar a todos los poderes del Estado capitalista, cómo en definitiva funcionan siempre a la hora de proteger los intereses de los capitalistas. Por eso a nosotros nos dan por la cabeza con fallos siempre, o sea, por cualquier cosa puedes terminar preso, bueno, la criminalización de los luchadores, etcétera, etcétera. Y eso, a la hora, cómo juega la justicia cuando de sectores con grandes capitalistas como las ISAPRES tienen un fallo en su contra, cómo salen los otros poderes a rescatar a este, entonces la articulación de los 3 poderes del Estado capitalista saliendo al rescate de uno de los mayores negociados. Boric, el gobierno de Boric va a pasar a la historia por muchas cuestiones, por reafirmar el negociado de las ISAPRES con esta ley corta si sale así, por rescatar y reafirmar también el modelo de estafa de las AFP, porque eso están negociando, que van a ir más aporte a las AFP, y en definitiva reforzar el aparato represivo, o sea, toda la agenda que la derecha siempre levantó y que supuestamente este gobierno estaba en contra y iba a ser distinta, bueno, se terminan consolidando estos grandes negociados que empiezan a abrirse paso con la dictadura de Pinochet. Ok, adelante, Eli, me decías que querías comentar algo de lo que estaba hablando la compañera. Sí, que es importante mencionar, que yo lo había olvidado, que las ISAPRES y respecto de sus votantes en esta ley corta, financian a la gran mayoría de los senadores que están hoy en el Congreso votando a favor de esta ley corta. Son los grandes financistas de ellos. Por lo tanto, también ahí hay un tema de para quién se hacen las leyes, que finalmente estamos viendo los resultados de que no son para el ciudadano común y corriente, son para el modelo, para fortalecer el modelo en todo ámbito, ya sea, como decía la Olga, también para la AFP, porque son los grandes capitales los que financian las campañas políticas. Sí,
Sí, el entrelazamiento de todos estos sectores de la economía con los sectores políticos es evidente. Bueno, nosotros estamos en un tecito rebelde, pero el gobierno con los capitalistas hacen sus cheese and wine y ahí acuerdan todo. Así que, bueno, esa alianza, eso es lo que tenemos que tener siempre en claro desde los sectores de la izquierda, que muchas veces la izquierda se reivindica estatista y hay que tener ojo ahí, porque este Estado nosotros no reivindicamos o no debiéramos hacerlo al menos, es un Estado capitalista y como tal tiene todo articulado su resort y su estructura jurídica para defender los negocios y los intereses de los capitalistas. No dejar pasar lo del cheese and wine, por favor. Sí, por favor. Lo del cheese and wine. Bueno, y con respecto a lo que... ¡Salud! A propósito del cheese and wine. Y como decía Eli, los financistas, pues, dime quién te financia y te diré cómo votas, claramente. Entonces, Exactamente. es un hecho que nunca debemos perder de vista. Como decía también la compañera Olga, nunca perder de vista el Estado capitalista, si esta pseudo izquierda y derecha unidas jamás serán vencidas, unos y otros se tiran la mano y se lavan la mano ahí para poder rescatarse y seguir manteniendo el robo. Las ISAPRES son un negocio que nace desde el robo, o sea, cualquier negocio que nosotros hagamos, un plan de negocios, debe reportar ganancias, pero esas ganancias no pueden estar basadas en que tú le robas a tus clientes. Entonces el negocio desde el día uno estuvo mal pensado. Nunca fue Claro, un negocio. claro, funcionó en la medida, como dijo, no me acuerdo el nombre, uno de los representantes de las ISAPRES, que nunca estuvo pensado esto para responder con prestaciones, porque, a ver, en definitiva, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del derecho a la salud de las y los chilenos. Entonces, si ellos mismos te dicen, no, en realidad si tenemos que cubrir prestaciones, este negocio no cierra si cobran lo que tiene que ser, o sea, cierran la medida que no hacen lugar al acceso al derecho a la salud y en la medida que cobran de más, en términos incluso de lo que ellos pregonan del libre mercado, etcétera, etcétera, es un negocio inviable. Pero ahí está el Estado rescatando, como ya antes lo hizo, rescatando bancos, y como está pasando en todo el mundo, o sea, cuando quiebran los bancos, salen los estados a rescatar, y ahí también ver la izquierda, que desde la izquierda siempre que se dice estatista, dicen, bueno, los derechos, luchemos por más derechos, por una constitución de derechos, el Estado social de derecho que tanto hablamos durante el último tiempo, bueno, los Estados ya no están para garantizar derechos, eso está claro, están para rescatar bancos, ISAPRES, AFP y todos los negociados que si no fuera por la pata del Estado se van a la mierda. Un problemita técnico acá. Es importante destacar que el presidente de la ISAPRE dijo que las ISAPRE no estaban hechas para recibir personas enfermas. Claro. O sea, Bueno, partiendo de ahí está el negocio ya viciado, po. Porque si quieren puras personas sanas, solamente para ganar dinero de los cotizantes, perfectamente ese dinero se podría ir a FONASA. Si ese sistema de aseguradoras de salud no estuviera, FONASA estaría mucho más fortalecido, la salud pública estaría mucho más fortalecida, considerando que el plan GES, que son las garantías de salud a las enfermedades catastróficas, que son, a todo esto no son todas, son, si no me equivoco, 96 o 103. El resto de las enfermedades catastróficas no están cubiertas, ¿ya? Cada uno se tiene que salvar con bingo, con completadas bailables, porque así es la salud en Chile. Entonces, esa, ese sistema de aseguradoras de salud está siendo también financiado por el gobierno, incluso ni siquiera considerando la deuda que tienen que le estamos haciendo este salvataje. Ya antes, ya estaban recibiendo dinero del Estado porque al no tener la capacidad el Estado de cubrir por su sistema estatal de salud, digamos, de lo que le llaman
el sistema público ya, que para cubrir las enfermedades, como no se cumplían los plazos, se le pagaba al prestador particular por cubrir ese tipo de enfermedades, ya fueran cirugía o otro tipo de procedimientos médicos. O sea, desde antes ya el Estado estaba financiando a esta aseguradora. Entonces, no solamente le ayuda por esa parte, sino que además la ISAPRE, recibiendo la ayuda del Estado, le cobraba además al paciente o al afiliado por dar esa prestación que ya estaba siendo subsidiada por el Estado. Aquí hay una doble agravante, digamos. O sea, ellos estaban recibiendo plata de sus afiliados con sus cotizaciones mensuales y además por prestar un servicio el Estado lo estaba subsidiando para que por favor lo hiciera. En el fondo es eso. ¿Ah? En el fondo es, por favor, atiéndeme a esta persona porque yo no puedo recibir en el sistema público. Sí. O sea, Bueno, ya está malo, aquí ya. De base está sí, malo. no, no es viable, por lo menos no en sus propios términos, no es un negocio viable, sino es por medio de la estafa y la ayuda del Estado. Y ahí también me parece interesante volver sobre esto que dimos mucha vuelta en este último tiempo con los dos procesos constituyentes, esto del Estado Social de Derecho en contraposición a lo que hoy tendríamos, que tenemos, que vendría a ser un Estado subsidiario. Polemizar un poco con esta idea de Estado subsidiario. ¿Es Estado subsidiario realmente o eso se aplica respecto de las personas cuando de nuestros derechos se trata? Porque el Estado no es subsidiario, no está por atrás. El Estado está bien metido para hacerse cargo de toda la parte del negocio que no le es redituable. Lo mismo pasa con las AFP, insisto, porque es otro de los grandes negociados que va a verse reforzado durante este gobierno, porque el Estado se viene haciendo cargo con la PGU o sea, de muchas pensiones, porque ya sabemos que la AFP no está pensado para pagar pensiones, sino que para el mercado de capitales, que en ese sentido sí funcionó muy bien. Pero digo, otra vez el Estado haciéndose cargo de todo, como diríamos en términos coloquiales, la grasa, o sea, lo que no es negocio, y dejarle solo la parte donde sí pueden hacer negociados, incluso en términos abusivos. Entonces el Estado está para garantizar estos negocios, no es subsidiario. Y si te enojas y si protestas, el Estado también está para reprimirte. Bueno, como vemos directamente con la militarización en el sur, en un momento también en el norte, y ahora que se está discutiendo esa salida represiva por los problemas de seguridad también en la región metropolitana. O sea, siempre está presente. No es un Estado subsidiario en la medida en que estén afectados los negocios y los capitales. Pero recordemos también que el primer salvataje a la AFP lo dio Michelle Bachelet cuando instauró el Pilar Solidario. El Pilar Solidario fue un salvataje a la AFP, así, con Sí. todas sus letras. No fue una ayuda para las personas que nunca hubieran cotizado o porque habían cotizado poco, se les daba esta pensión eh, solidaria, como bien lo dice, sino que fue un salvataje a la AFP, porque ellos no daban abasto, no tenían cómo pagar pensiones dignas y que tampoco son dignas. O sea, 193.000 pesos, que es una pensión del Pilar Solidario, no es una pensión digna. Bueno, vamos a ver en qué queda esto de las ISAPRES. Por ahora está entrampado por el tema de la mutualización, pero bueno, en definitiva lo que va quedando claro es el rol protagónico del gobierno en este salvataje, en este rescate, como los afectados son siempre los mismos, los usuarios, los ciudadanos, las chilenas y chilenos que cuando tenían que acceder a las prestaciones no lo pudieron hacer, que se les cobró de más, y bueno, ahora todos los poderes del Estado están abocados a rescatar este negociado. Oye, pero también es un punto importante que no es menor que se haya discutido casi al final del ciclo parlamentario de este año, que venga este proceso de vacaciones, por decirlo de alguna manera, de recesión del Parlamento, porque tienen un mes para hacer conversaciones internas o juntarse en la casa Salaquet a ver cómo lo van a hacer desde marzo en adelante, porque quedaron varios temas pendientes. Entonces, no es, no es loco pensar que tiene su trasfondo eh, de... Ay, se me fue la palabra.
de lo de siempre. de complicidad con el sistema, pues, para poder sacarlo, para poder sacar algo que les convenga a ellos y no hacerlo tan apurado, sino que conversarlo bien y ver todos los pros y los contras y tenernos a nosotros ahí a la expectativa de qué es lo que va a pasar cuando ellos ya saben lo que va a pasar. Si somos Sí. nosotros los que tenemos la incógnita, ellos no. O sea, pero igual uno puede, también es crónica de un final anunciado, una muerte anunciada. O sea, acá siempre los intereses de los trabajadores son sacrificados en el altar de la componenda entre los sectores políticos que representan a estos capitales. Entonces, nada bueno va a salir de ahí, esa es una conclusión importante. Es mentira que esos representantes en realidad representan nuestros intereses. Ellos están viendo todo este tiempo que ganaron, que es todo este año, o sea, creo que mínimo van 2 prórrogas que el gobierno pide para hacer cumplir el fallo. Entonces, ahí pensar también en términos de solidaridad de clase, porque uno puede decir, bueno, la mayoría de los trabajadores ya no están las ISAPRES porque ya estamos más caídos del sistema y tenemos que estar a resignarnos a estar en la lista de espera nomás de FONASA, pero de todas formas, esta es una arista más en donde se nota la orientación de clase de este gobierno y ver que en definitiva no es un problema de unos pocos que tienen acceso a las ISAPRES, es un problema de salud, de la salud pública, de cómo sacrifican el derecho a la salud pública para salvar los negociados de unos pocos, de los mismos de siempre. Oye, pero es importante también tú que tocas el tema de las listas de espera, que las listas de espera son de patologías que no están en el GES o en el auge, como se conoce también, porque las patologías que están en el auge tienen garantías. Entonces, si esas garantías no se cumplen, se van inmediatamente al sistema privado. Las listas de espera son de patologías que no están en ese listado. Y es ahí donde se generan los grandes problemas del sistema público, cuando las garantías deberían ser para todas las enfermedades, porque uno no tiene la posibilidad de decir yo me enfermo de esto porque tiene garantía y no me voy a enfermar de esto otro porque si no me voy a morir esperando. La enfermedad es una enfermedad que viene sin esperarse, pero el meollo recae ahí, en que hay unas enfermedades que tienen garantía y otras no. Claro. Así es, este tema, por supuesto, nosotros no vamos a encontrar ni la solución ni vamos a terminar ahora con él, porque como decíamos, vamos a un segundo trámite, todavía queda mucho por ver, se están levantando distintas voces, ya hay unas que han manifestado llevarlo al Tribunal Constitucional por la intromisión de un poder en otro poder del Estado. Una cuestión, no sé si yo lo había visto antes, la verdad, no lo tengo tan claro. Y es, bueno, como siempre, lo que hablábamos, este salvataje, esta ayuda del Estado hacia los privados. Entonces vamos a seguir con el tema más adelante, tal vez en otros programas veamos cómo se implementa la mutualización, cómo se trabaja finalmente y qué es lo que pasa ahí, si la mayoría de la gente se va a ir a FONASA o qué va a pasar. Bueno, definitivamente hay gente que no se puede ir, pero hay cosas que hay que ir analizando en el tiempo. Entonces, Parlamentario sí, hay que ver en qué resultan estas negociaciones en este tiempo de receso de la actividad legislativa y qué engendro terminan sacando desde el Congreso para salvarlo. Así que es un tema que hay que seguir. sí, así es. Este tema lo vamos a seguir, no lo vamos a soltar porque es muy importante, independiente que nosotros estamos en FONASA la mayoría, pero es un tema de capitales, es un tema de cómo se lleva adelante el Estado, etcétera. Chicas, les voy a recordar que a través de nuestra compañera Olga Aguirre está acá la Fuerza 18 de Octubre, que su Instagram es @Fuerza 18 de Octubre, todo junto. La pueden seguir, la van a buscar. Después yo le voy a ir nombrando los Instagram de las otras orgas que estamos trabajando en este proyecto para que nos sigan y nos dejen ahí sus comentarios. Ahora vamos a pasar a otro tema, a propósito que tenemos a la compañera Olga con nosotros, de lo que está pasando con nuestros vecinos, nuestros más inmediatos vecinos.
con Argentina. Queremos que, por favor, Olga, nos cuentes un poco desde dentro, desde tu visión, del paro del día 24 y del famoso DNU, que todavía se está discutiendo, lo sabemos, está en trámite eso, pero eh, hay que ver también cómo se produce el efecto dominó en nuestra Latinoamérica. Lo que pasa en un país, lo más probable es que suceda en los otros. Esto siempre ha sido así, fue con las dictaduras, fue con las vueltas a la democracia, con distintas implementaciones que se hacen. Realmente estamos muy permeados unos con los otros, aunque tengamos la cordillera de por medio en el caso argentino, pero sí estamos muy permeados, se viaja mucho de un lado hacia otro y lo que sucede políticamente, la geopolítica, nos va a afectar en algún momento. Entonces nosotros queremos saber desde tu punto de vista y que nos cuentes un poquito cómo fue el paro, cómo lo encontraron ustedes. Tenemos una diferencia importante, cantidad de habitantes, entonces lo que nosotros vemos es muchísima gente para lo que estamos acostumbrados en Chile. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, en principio decir que, bueno, el paro del 24 fue una respuesta, una respuesta, porque vieron cómo fue increciendo toda la articulación de lucha, y eso es un proceso que sigue aumentándose, siguen proliferando las asambleas, etcétera, pero bueno, fue un paro general convocado por la Confederación General del Trabajo, la CGT, que está dirigida por una burocracia sindical peronista, pero que, bueno, en definitiva convoca este paro por presión de las bases y también por los juegos y los intereses, sus propios intereses. ¿Por qué? Porque la CGT, la burocracia sindical peronista en definitiva, este paro no pretende hacer un plan de lucha ni nada que se le parezca, sino que es un paro aislado en la medida en que les tiene que servir a ellos como lo que siempre hacen, para salir en mejores condiciones para negociar con el gobierno. Porque no es que la CGT no quiera negociar, la CGT siempre está dispuesta a negociar, no estuvo con Macri ni a hablar todo el apoyo político que le brindó en este último gobierno de los Kirchner. Entonces, es eso lo que está en juego desde el punto de vista de la burocracia sindical peronista que dirige la CGT. Cómo están en mejores condiciones para negociar con el gobierno, y también se está resolviendo un realineamiento y una reorganización hacia adentro del peronismo, y el sector sindical peronista está jugando sus fichas para ver quién asume el liderazgo de una derrota histórica del peronismo, porque más que ganar Milei, acá lo que pasó es que el peronismo sale fuertemente derrotado. Entonces, este paro fue precedido de otras acciones de lucha. Ya el 20 de diciembre, o sea, 10 días de asumir, una movilización importante. Todos los 20 de diciembre la izquierda, los sectores combativos movilizan porque es el aniversario del 2001 y bueno, se recuerda a las víctimas de la represión del argentinazo, pero esto fue tomado como un experimento de la política represiva. Entonces hubo un fuerte operativo represivo el 20, al final fracasó porque la gente se concentró, se llevó a la plaza, se hizo el acto. Eso a su vez fue como la punta de lanza que incentivó lo que venía después, que eran los cacerolazos, en respuesta a una cadena nacional que hizo el presidente Milei anunciando el decreto de necesidad y urgencia, donde prácticamente lo que hace es una apertura, una liberalización de la economía, venta de empresas estatales, apertura, bueno, es como desarmar el Estado y ponerlo a la venta, básicamente. Se metió, o sea, el DNU se mete con muchos aspectos del régimen jurídico de Argentina, se metió con los clubes, con las empresas estatales, o sea, todo un proceso de privatización y apertura de la economía, desregulación de la economía. Este DNU, para que sepamos, está vigente. El DNU está vigente. Hay algunas partes que fue quedando como despedazado por algunos amparos que la justicia fue haciéndole lugar, pero en los que no sigue vigente. Por ejemplo, todo el capítulo de la reforma laboral que contenía el decreto de necesidad y urgencia está con una medida cautelar y no se aplica por un recurso que se presentó ante la justicia de trabajo. Lo mismo con la ley de tierras, que le ponía un límite a la extranjerización de las tierras. Bueno, distintos aspectos del DNU que la justicia fue ahí poniéndole
algunas pausas en la aplicación, pero hasta que el Congreso no conforme la comisión que tiene que tratar esto, está vigente. O sea que eso es algo que todavía está como un desafío de tirarlo abajo, porque realmente es un retroceso enorme en muchos aspectos, en casi todos los aspectos de la vida social, política, bueno, de Argentina. Después lo que está ahora pasando, y ahí como que voy cerrando, después si quieren intercambiamos, vamos viendo qué es lo más útil a esta conversación, pero lo que está pasando en estos últimos días es que lo que se está tratando es la ley ómnibus, que es como el elemento, el instrumento jurídico complementario del DNU, que sí o sí eso tiene que pasar por el Congreso. Esa ley ómnibus también, una ley que modificaba más de 300 leyes, 360 leyes, donde tenía cuestiones terribles de modificación del Código Civil, del Código Penal. La modificación del Código Penal es estrictamente direccionada a criminalizar la protesta, o sea, la instauración de un régimen represivo aún más terrible. Entonces, todo eso es lo que se está discutiendo hace 2 días en la Cámara de Diputados del Congreso. Y ahí también se ve un poco, porque parece que Milei pasa con una topadora por encima de todo y ha tenido algunos triunfos. De hecho, que esté en vigencia el DNU es un triunfo, hay que decirlo, pero también se fue encontrando con distintos problemas que dan cuenta de la debilidad, que en definitiva, más allá de la actitud prepotente, es un gobierno muy débil. Es un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria, obviamente sí cuenta con bloques de los que se dicen opositores, pero están dispuestos a levantarle la mano a todas y cada una de sus reformas reaccionarias, y también no tiene gobernadores. Y es muy importante tener gobernadores aliados en la medida que es un país federal y que a esos gobernadores responden los legisladores, los integrantes del Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado. Entonces, se abrió, o sea, el gobierno luego del paro, si hablamos uno de los efectos inmediatos del paro, fue que cayó todo el capítulo de reformas fiscales que quería hacer el gobierno, eso no pudo prosperar, pero quedó la mayoría y quedó lo más importante. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. La parte de los superpoderes. En la ley ómnibus se está discutiendo unos superpoderes, declarar la emergencia en casi todos los aspectos de la vida, económica, ambiental, energética, etcétera, etcétera, para darle superpoderes, es decir, que mi ley pueda hacer lo que quiere sin necesidad de pasar por el Congreso. Entonces, no vale nada las negociaciones por detrás de que traiga este articulito el otro, como están enroscados desde algunos sectores, porque en definitiva, si se aprueba el artículo donde se le conceden los superpoderes a Milei, va a terminar legislando todo lo que quiere porque ya va a tener esa facultad y cerramos el Congreso y chao, ya no necesita negociar con nadie. Entonces, la caída del capítulo fiscal fue uno de las consecuencias inmediatas del paro, y también lo que dejó en evidencia el paro del 24 es una predisposición muy grande a la lucha. 1 millón, la luz hablaba de números, bueno, ese día se movilizaron en todo el país 1,5 millones de trabajadores, en un paro que tampoco fue muy preparado, no fue que se dio asamblea, etcétera, pero fue un acto importante. Y el desafío es darle continuidad, porque evidentemente también en Argentina funciona así, la cocina, la rosca, como se le dice allá en Argentina, la rosca política en el Congreso y en la justicia, va a dejar en pie la mayoría de las reformas reaccionarias, y la única posibilidad de derrotar esto es desde las calles y con la clase obrera como protagonista. Yo te quería preguntar algo desde la ignorancia, por supuesto, esto de los superpoderes, porque tú decías, claro, va a poder legislar sin el Congreso, básicamente una dictadura entonces. Claro, es que, bueno, convengamos que los superpoderes, o sea, los poderes, la delegación de facultades ya operó en otros gobiernos. Eso es lo que dicen, los otros gobiernos la aprobaron y nosotros no. Bueno, eso tiene que ver con los enjuagues y con las negociaciones espurias de los distintos bloques. La izquierda, que ya existe una izquierda independiente políticamente, jamás votó ninguna delegación de poderes. Pero básicamente el mecanismo es dictar emergencia económica, emergencia ambiental, emergencia previsional, o sea, en todos los aspectos. Y entonces, como es una emergencia, entonces no tenemos que darnos el proceso largo de redacción de normas, sanción de normas, que pasa una cámara a la otra, etcétera.
Entonces le permite al Ejecutivo asumir facultades legislativas. Básicamente lo que busca mi ley es la suma del poder público. Hay que tener ojo ahí, porque siempre desde los sectores de la derecha, sobre todo la derecha tradicional, se las dan de republicano, de esto, que lo otro. Lo cierto es que ahora están muy de acuerdo con que se avasalle con normas mínimas. A ver, yo no voy a venir a defender el Parlamento, ni el chileno ni el argentino, son lugares donde históricamente se ha cagado a la gente. Pero lo cierto es que su propia normativa, donde nos plantean la ficción de la división de poderes, que esto, que lo otro, bueno, todo eso es mentira y acá también queda en evidencia. Entonces, hay que ver ahí, o sea, el puesto político que les representa con la gente en la calle. Esa es la gran duda que tiene la burguesía, que ve ve, se le hace agua a la boca con todos los planes de Milei. Pero hay que ver si este experimento reaccionario tiene viabilidad social. Eso es lo que está mirando el FMI y todo eso. A ver si la gente aguanta, porque todas estas medidas no es que solo vienen a arrasar con un montón de derechos y afectar casi todos los aspectos de la vida social, sino que esto fue precedido de lo que se llamó un caputazo en relación al ministro de Economía, Caputo, que hizo una devaluación del 120% y una quita de subsidios y una desregulación de los precios de la nafta, etcétera. Es decir, que de un día para el otro los trabajadores vieron una licuación de sus ingresos. Esto es lo que dice, ¿cuánto más puede ajustar mi ley? Ahora empiezan a llegar las facturas de luz sin subsidio, ahora empieza a pagarse el boleto, el pasaje real de transporte. ¿Cuánto más puede ajustar mi ley estos números, que evidentemente es un ajuste que lo está pagando la clase trabajadora, no la casta, como dijo en campaña? Bueno, esta es la gran duda. Por eso también la estrategia o la táctica de hacerlo todo al principio, porque ya están dando cuenta las encuestas de una caída estrepitosa de la imagen del presidente, es decir, que ya también, a medida que se van licuando los salarios de los trabajadores, de los jubilados, que también están fuertemente afectados, porque gran parte del achique presupuestario va a pasar por un achique de los fondos previsionales, o sea, de congelar y por lo tanto licuar las jubilaciones. Bueno, hay que ver cuánto más la gente puede aguantar, porque además acá se dice muchas veces que él llegó diciendo que iba a hacer un ajuste, sí, pero dijo que el ajuste era para la casta. Y eso no se está verificando. El ajuste está pagando toda la clase obrera y fácilmente tiran a millones de gente a la pobreza con un par de medidas. Así que hay que ver ahí. Está todo por definirse y hay que seguir esos acontecimientos. Sí, claro, está todo por verse, pero están pasando tantas cosas. Eli, tú me decías que querías preguntar algo. Sí, respecto de la privatización o de la venta de las empresas estatales, ¿cómo se va a llevar a la práctica eso? O sea, ¿qué propone mi ley respecto de eso? Porque aquí nosotros lo vivimos y tuvimos a todos los actores políticos a favor. Nadie dijo nada. Los pocos que nos atrevimos a levantar la voz no fuimos escuchados. ¿Cómo va a ser eso allá? ¿Cómo lo ves tú? Sí, o sea, la primera ola de privatizaciones de empresas públicas la llevó adelante un gobierno peronista, digámoslo porque ellos se desentienden, que fue el gobierno de Menem. La dictadura no logró hacer todo lo que quería, una dictadura que duró muchos años comparada con la de acá, bueno, no logró. Vino Menem en los 90 y llevó adelante un proceso de privatización de sectores importantes que estaban en manos del Estado. Las telecomunicaciones, los trenes, bueno, las rutas, bueno, con las concesiones, eso acá también es muy común. Ahora lo que pretende, con el kirchnerismo, lo que hubo fue una vuelta a la estatización de algunos aspectos, estatización que siempre hemos sido muy críticos, porque sirvieron, y eso tiene razón cuando le dicen, sirvieron para organizar un capitalismo de amigos de los sectores más cercanos al kirchnerismo, en control de los trabajadores, hicieron muchos negociados y además con indemnizaciones muy cuantiosas a las privadas que estaban, que se hicieron, que fueron las beneficiarias de esa primera ola de privatizaciones. Ahora Milei lo que pretende es privatizar todo el resto que queda y todo, o sea, volver, por ejemplo, el Banco Nación,
los medios públicos, el yacimiento petrolero, o sea, YPF, aunque eso supuestamente quedó afuera, pero no. O sea, hay un cúmulo de empresas que todavía están en manos del Estado, o que el Estado tiene la cartera accionaria más mayor, que le permite como que tener como la acción de oro que se le dice, como en el caso de YPF. Pero bueno, aerolíneas argentinas. ¿Y cuál es el argumento? Es que son empresas deficitarias, que son cajas políticas, que todo eso, o sea, yo también coincido que son cajas políticas que manejaron a discreción y que probablemente no le interesaba el servicio que se estaba brindando, por ejemplo, a aerolíneas argentinas. Pero entregarle todo, o sea, lo que pretende hacer Milei es ponerle un cartel de remate, y hay muchos sectores, la ley se nota, la ley ómnibus se nota, o sea, que a los sectores que directamente está llamada a beneficiar. Entonces hay un reparto de un botín, está en juego un botín, el fondo de garantía de sustentabilidad de las jubilaciones, con eso se quiere hacer el Estado, o sea, directamente un saqueo de los fondos jubilatorios. eh, bueno, ahí la oposición por un lado dice no te vamos a dejar privatizar todo, solo lo que es deficitario. Bueno, en realidad no tiene que pasar ninguna privatización. No porque defendamos las estatizaciones kirchneristas, que fueron turbias, que fueron para beneficiar a capitalistas amigos, y porque en definitiva tampoco es que el Estado gestionando esas empresas le dio prioridad a los intereses de los que deberían ser los beneficiarios, que son las mayorías populares de Argentina, pero no defendemos esas estatizaciones, porque también hay que tener cuidado, lo mismo que hablábamos al principio con las ISAPRES, defender estatizaciones, bueno, si no es con el control obrero, termina siendo un botín de la política y de los empresarios amigos, como sucedió siempre, históricamente. Pero Exactamente. ahora lo que pretende a través vía las privatizaciones, también lo que está en juego es el financiamiento, o sea, que se haga caja el Estado argentino para el proyecto de dolarización, que es otra de los grandes proyectos que tiene Milei y que prometió en campaña. O sea, no puedes hacer una dolarización sin dólares, evidentemente. Entonces, vía venta de las empresas que quedan, las empresas estatales, se empieza a hacer caja para iniciar un proceso hacia la dolarización, que ya es como, bueno, un país bananero, perdón de los países bananeros, pero es como lo último que nos faltaba, la última cuestión de soberanía, ya tirarla a la basura. Claro, porque eso justamente pasa, porque nos vamos a transformar Latinoamérica entera en un país en un país bananero, como un solo capital, digamos. Para allá vamos, eso es lo que quiere el imperialismo, que seamos todos privados, todos capitales en el fondo. Sí, o sea, todas las riquezas que deberían estar al servicio del desarrollo nacional, de garantizar derechos y qué sé yo, van a terminar en manos de unos pocos que saquean y se van. O sea, no sé, la cuestión de YPF, o sea, de la empresa petrolera argentina, ya fue saqueada. Y bueno, ahora lo que le queda al resto. Igual no es tan fácil iniciar un proceso de privatizaciones. Va a tener que ver ahí cómo juegan los acuerdos. Hasta ahora lo que pudo avanzar en acuerdos parlamentarios lo hizo eh, comprando uno a uno a los gobernadores. Digamos lo que los gobernadores no están defendiendo los intereses del pueblo de sus provincias, están defendiendo los intereses capitalistas de sus provincias. Entonces, en definitiva, se está negociando puntitos de una ley que benefician a unos poquitos, a las burguesías locales, y mandándonos a la mierda. O sea, yo ya no vivo allá, pero mi familia está allá, y mandándole a la mierda y que caigan del sistema a las enormes mayorías. Milei intenta instaurar un régimen que acá lo hizo la dictadura, en un país que tiene un umbral alto en defensa de Eso te los iba a derechos decir. democráticos. Entonces no es tan fácil. No la tiene fácil Milei, sobre todo por la historia, por la tradición de lucha y organización que tiene el pueblo argentino. Entonces hay que apelar a eso, y eso quedó en evidencia el 24. Hay una predisposición a la lucha,
Hay un proceso de organización, como se dio acá también, con el estallido de organización de las asambleas. Las asambleas fueron muy importantes, jugaron un rol político muy importante de organización de los vecinos durante la Argentinazo en el 2001. Así que todo eso se está articulando. Y la única salida, la salida en favor nuestro va a venir de la mano de los trabajadores. Eso es lo que tengo para decir. Así que me parece súper bien que toquemos este tema, tenemos que seguir atentos. Esto, como decía la Luz al principio, no es que solo va a afectar a la gente argentina, sino que esto es o sea, es un precedente terrible para toda la clase obrera. Es como que un tipo con una firma de un decreto venga y que se lleve de puesto derechos que llevaron muchas décadas de lucha. Entonces eso no puede pasar. Eso no puede pasar y mi confianza en el pueblo argentino es justamente apelar a esa memoria histórica y desde acá apuntalar todo lo que podemos y estar atentos y apoyar, porque también tenemos que volver a ejercer un internacionalismo fuerte que sirva. Estar pendientes, estar en solidaridad. Ahora hay dos compañeros detenidos en Mendoza por haber salido a las manifestaciones ayer. Entonces, se viene también una tentativa de instaurar una cuestión represiva como está vigente hace mucho tiempo acá en Chile, y sabemos que esas cuestiones son derrotas que después cuesta mucho levantar cabeza a la clase trabajadora, así que esto no puede pasar, no puede pasar, y desde lo que podamos hacer desde acá es un gran aporte. Bueno, eso es lo que tratamos también con este tecito rebelde online, es de dar apoyo, visibilizar, que la gente conozca qué está pasando, qué se viene, en qué están, etcétera, porque somos finalmente una América Latina y estamos todos juntos acá. Todas las luchas obreras, todas las luchas de nuestra clase son iguales en todas las partes de donde estamos, no, no porque sea en Argentina, en Brasil, digamos, cada uno con sus particularidades, pero es una sola, somos una sola clase. Una sola, como la burguesía tiene bien en claro eso. También hermanados. Exacto. Entonces nosotros no tenemos que apelar porque tenemos una hermosa historia de lucha de solidaridad internacional. Tenemos que rescatar todo eso y no es una sola, con un país además tan vecino, porque acá tenemos la cordillera, pero un montón de sectores de Chile del sur están conectados y hay familias, o sea, esto en verdad es una afectación completa, o sea, no sé, los chilenos que se iban a estudiar a Argentina, porque acá no está garantizado el acceso a la universidad, bueno, todo eso está en juego, así que no es menor y siempre que la clase obrera argentina salga a las calles, ahí tenemos que estar. Muchas cosas, por eso estamos en esto, estamos apoyando desde acá toda nuestra solidaridad. Como les decía al principio, somos distintas orgas que estamos hoy día. Les voy a dar también las redes sociales de la Clínica Social Manuel Rodríguez, su Instagram, YouTube y Facebook, donde van a poder encontrar este programa. Es todo junto, Clínica Social Manuel Rodríguez. Ahí lo pueden encontrar, vayan, suscríbanse, síganlos. Y ahora vamos a ir cerrando, porque la idea no es alargarnos tanto para que esto sea más entretenido. Recuerden dejarnos en los comentarios de qué quieren que hablemos, qué les parece esta idea, y vamos avanzando y construyendo, como siempre, entre todos y todas. Esto no solo es nuestro. La idea es que ustedes nos apoyen y nos digan cuáles son sus temas de interés también. Entonces vamos a poner, como siempre en este tipo de programas, un minuto de confianza, donde podemos decir lo que queramos decir más allá de la pauta. Eli, ¿estás lista? Sí, estoy lista. Sí, capitán, Adelante. estamos listos. Bueno, Adelante. eh, yo creo que es importante señalar que estamos frente a un gobierno de derecha, no es una coalición de izquierda, eh, donde nada de lo que se prometió en campaña lo ha llevado a cabo, excepto un par de puntos, pero siempre de la mano de la derecha. La militarización del Gualmapu va a cumplir ya 2 años militarizado, donde se han visto disminución en los hechos terroristas, entre comillas, pero los que han sido pillados son empresarios
y sus secuaces, sicarios también, y el que ha salido perjudicado ha sido el pueblo nación mapuche, eh, la militarización de las fronteras en el norte, también, si bien es cierto, es necesario por la alta migración ilegal que tenemos, que fueron invitados por el presidente anterior, pero que no estamos viendo las consecuencias de ello, y, y destacar los casos de corrupción. Creo que es importante, hay muchos, esto ya se fue de las manos. Chile se caracterizaba, por lo menos en la década de los 90, estaba muy solapada la corrupción, era muy pocos los casos aislados. Sin embargo, esto ha venido al alza, y tenemos que estar conscientes de ello, de que en Chile hay una justicia para pobres y otra justicia para ricos, donde tenemos un muerto que era pobre, se quemó en la cárcel de San Miguel por vender CD por una cosa mínima. Sin embargo, hay un montón, por no decir cientos, los que están en sus casas viviendo la vida de rico y famoso, acusados de robo, de fraude al fisco, de lavado de activos. Este gobierno sabíamos que iba a ser malo, pero yo nunca pensé que tanto. Ese es mi minuto de confianza. Gracias, compañera. Muchas gracias. Me falta darle solamente las redes sociales de Colectivo en Resistencia. En YouTube somos @enresistencia.1810. En Instagram, @enresistenciacolectivo. En X, antiguo Twitter, es @enresistencia. También nos pueden visitar y seguir ahí. Olga, ¿estás lista para tu minuto de confianza? Sí, yo creo Adelante. que todo lo que hablamos en relación a lo que viene haciendo, bueno, el gobierno ahora con esto de ISAPRES, pero lo que ya viene haciendo durante la mitad de su gestión prácticamente, sobre todo en el plano represivo, pero también reafirmando los negociados que venía supuestamente a romper, lo que está pasando en Argentina, bueno, nos pone sobre la mesa la necesidad que tenemos como clase trabajadora de organizarnos, porque con un discurso de derecha, con un discurso pseudo libertario, estos gobiernos siempre nos vienen a cagar. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar los anticuerpos, que es la organización, porque ellos pueden avanzar, porque nosotros no estamos en condiciones ni siquiera de resistir muchas veces. En Argentina el escenario es distinto, pero justamente hay una izquierda organizada, independiente, no es lo que acá se dice como izquierda, o sea, no es centro izquierda, no es el peronismo, es una izquierda con independencia de clase, y allá las perspectivas de lucha por esa misma razón son mucho mejores. Acá tenemos todo por hacer. El pueblo chileno tiene una vasta historia de organización, de lucha, y tenemos que apelar a esa memoria histórica y dejar de atomizarnos. Por eso saludar también este esfuerzo que de distintas orgas de decir, bueno, nos juntamos a charlar, a poner sobre la mesa los temas que creemos importantes, pero todo eso, en la medida que no se traduzca en organización, es redes sociales. Así que a organizarse, a luchar, tenemos todo por hacer, y si no nos defendemos entre nosotros, si no construimos nuestras herramientas políticas, sindicales, ellos siempre van a poder avanzar con sus planes en contra del pueblo. Eso. Y salud por bueno, hace mucho calor, no puede ser tecito, es birrita, pero bueno, cuando venga, es una cervecita rebelde. Muchas gracias, compañera, muchas gracias, muy bien. Bueno, yo también voy a hacer uso de mi espacio, no tan largo como un minuto, pero sí la frase que ha estado muy presente en este último tiempo: no es guerra, es genocidio. Al pueblo palestino lo están masacrando. No es posible que tengamos un genocidio televisado y los líderes se mantengan totalmente abstraídos de esa realidad. Hemos exigido romper relaciones diplomáticas con Israel, a lo que este gobierno hace oídos sordos. Sin embargo, vemos que todos los pueblos
en la mayoría del mundo han salido a pedir el alto al fuego, pero los líderes son los que desoyen. Entonces, una vez más se ratifica que somos clase. Los pueblos somos los que tenemos la razón, nosotros somos quienes luchamos por nuestros ideales y son los líderes los que realmente nos desoyen y ellos forman una casta y una realidad independiente. Así que recuerden, no es guerra, es genocidio. Bueno, compañeras, vamos a cerrar hoy día este primer capítulo de nuestro Tecito Rebelde, agradeciendo a las organizaciones Fuerza 18 de Octubre, Clínica Social Manuel Rodríguez y Colectivo en Resistencia, salud, por haber participado acá. Salud, compañeras. Y nos vemos en y nos vemos en el próximo capítulo. Que estén súper bien. Buenas noches.